Entonces, quisiera expandir un poco en qué otras características tú ves comunes o necesarias en un líder. Ujú. Y esto justamente para que uno, porque estas características son igual como las subhabilidades o las habilidades que podrían desarrollar, ¿no? Y uno tiene que Sí, trabajar. Entonces, ¿cuáles, si podrías nombrar unas 3 a 5, las que tú veas necesarias, que la ok. audiencia debe estar consciente para poder aplicarlas o mejorar, ¿no? Ujú. Un líder para mí, primero que nada, tiene que tener claro y definido un porqué. Eh, por la sencilla razón que el que no sabe a dónde va, cualquier micro le sirve. O sea, el que no sabe a dónde Totalmente. va, decide cualquier cosa. Y vos no podés tener la responsabilidad de llevar a otra persona hacia cualquier cosa. Entonces, lo primero es tener muy bien definido su porqué. Tener muy bien definido si vos querés su filosofía interna, su visión, su misión, su propósito, sus valores, saber más o menos su proyecto de vida hacia dónde va. Eso parte, si vos crees, de la esencia de que el primer paso para liderar hacia afuera es liderarse hacia adentro, es aprender a liderar tu propia vida. Entonces, ese es el primer paso y eso está ligado al segundo paso que es el self-awareness en inglés, yo no sé, en español, Eh, autoconocimiento, el saber ser, la autoconciencia, el saber cómo soy, el ser intencional en conocer cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, el saber cuáles son mi temperamento, el saber cuáles son las cosas que me gatillan a enojarme, a reaccionar feo, cuáles son las cosas en las que realmente me apasiono y soy bueno haciendo y poder colocarme y decidir a la luz de eso. Mientras más me conozco, más posibilidades tengo de liderarme. Mientras, por ejemplo, yo sé de que soy una persona que le gusta competir. Yo soy una persona muy competitiva, soy una persona que de alguna manera en los deportes, en todo lo que hago, estoy siempre pensando en ganar y me gusta eso. Y eso me empuja. Entonces, si yo soy una persona competitiva, yo sé que cuando venga otra persona competitiva, yo tengo que, si yo soy consciente que soy competitivo, me voy a dar cuenta que ese deseo de ganarle, que puede generar conflictos, que puede generar discusiones, que puede generar que no lleguemos a la meta, porque si somos un equipo, vamos a chocar en vez de aportar. Si yo soy consciente que ese es mi temperamento, si yo soy consciente que yo soy competitivo, puedo aprender a controlarlo, puedo aprender a darme cuenta y decir, esto que estoy sintiendo, cada que este tipo habla, no es que el tipo esté loco o es un burro o se cree no, es que yo estoy sintiendo eso porque mi deseo de competir. Ujú. ¿Me dejo entender? Correcto, Entonces, en la medida que yo totalmente. me conozco, en la medida que yo me conozco, tengo la posibilidad de colocarme en situaciones que, que utilice mis fortalezas. Entonces puedo liderarme mejor y puedo evitar las situaciones o los lugares donde sé que puedo ser destructivo. Porque todos nosotros, eso también hay que ser conscientes, estamos formados por cosas buenas y cosas malas. Tenemos roles constructivos de liderazgo, pero también tenemos roles destructivos. Entonces, Ujú. mientras más me conozco, mientras más sé de mí mismo, más me puedo controlar. Entonces, de nuevo, un sentido profundo de visión o de propósito, de significado, si querés llamarlo así. Segundo, un profundo autoconocimiento o autoconciencia y dominar eso, digamos, ¿no? Básicamente eso. Tercero, eh, un buen líder es aquella persona, con, sacando el corazón, porque ya no estamos hablando de los principios, pero es una buena persona, es una persona que tiene una buena autoestima. O sea, un buen líder Ya, no puede, si alta un buen líder confianza. no tiene si no tiene Ujú. confianza en sí mismo, si no tiene una buena visión de sí mismo, una buena percepción de sí mismo, va a estar compitiendo, va a estar todo el tiempo sintiéndose mal cuando alguien gane, cuando alguien del equipo logre algo, se va a sentir menos, va a sentir yo digo, es un pensamiento bastante tonto y esto se da muy común en los cargos gerenciales en el país. Yo he podido hacer consultorías de distintas compañías y se nota cuando vos tenés a un jefe o a un gerente que tiene miedo de desarrollar a su equipo por miedo a que le vuelen el puesto. O sea, tiene miedo de desarrollar a otros por miedo a que le... Y eso es falta de autoestima. Eso es falta de valor propio. Entonces, diría eso. Y, Cuarto, y aquí mira, creo que... perdón que te Dime. corte, Sí, porque sí, creo sí. que este es un punto crucial el que acabas de mencionar, ¿no? Y ya igual viendo acá tu experiencia, ¿por qué crees que es esto, no? O sea, aparte de tener, o sea, ¿por qué uno no puede desarrollar esa autoconfianza? Aparte del temor quizás de que le quiten el puesto, quizás Mm. crees que pueden haber hechos o algo que influye ese subconsciente a no querer mejorar esa confianza o
sentir esa desconfianza, porque uno lo digo porque lo veo hasta en mi misma empresa, ¿no? Lo veo entre Sí. mi misma empresa, en personas que trabajan conmigo y no entiendo, o sea, yo trato de reflejar y constantemente hacer que ellos, uno, sientan uno, el aprecio y dos, realmente que hacen buen trabajo y que se les da la confianza, pero dudan de a veces ellos poder seguir adelante, ¿no? Y es justamente algo que quizás esté en su subconsciente. Entonces, ¿por qué crees que es esto? Y cómo, y dos, ¿cómo se puede combatir ¿Cómo lo este arreglamos? tercer punto? Ajá, exacto. A ver, yo creo que y esto lo digo desde haber escuchado y haber de alguna manera escuchado y ser expuesto. Mi papá tiene un estudio en psicología familiar, entonces él maneja muy bien el tema de autoestima, maneja muy bien todo el tema eh, de la autopercepción, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo he escuchado y lo que yo sé de él es que gran parte de estos problemas empiezan en la niñez. O sea, gran parte de estos Totalmente. problemas son cuestiones que vos heredaste de tus padres. Y no lo heredaste porque tu padre tenía mala autoestima, porque a veces sí, pero la gran mayoría de las personas que tienen este problema es porque han tenido situaciones, han sido expuestos a situaciones que han mellado su confianza desde muy chico con las personas que más confían. Y eso nos pone a nosotros los padres, porque yo soy padre, nosotros los padres en una enorme responsabilidad con nuestros hijos, de cuidar nuestras acciones, de cuidar nuestras reacciones, porque son esas reacciones las que generan huellas en el subconsciente, que en el momento que la presión vuelve o se gatilla hacia ese lugar, la persona automáticamente cae a la huella de que no sos suficientemente bueno, sos un burro, no haces bien las cosas, no puedes hacer nada bien, ¿por qué no haces nada bien? Todas esas preguntas que están marcadas en el subconsciente. Entonces yo diría, Totalmente. uno tiene que ver con eso, ya sea los padres, los profesores, los que sea. Y aquí yo agrego a nuestro sistema educativo en Latinoamérica en general, estoy generalizando, paupérrimo, Totalmente. malísimo, o sea, un sistema educativo que de alguna manera está diseñado para aplazar al estudiante, no para hacerlo pensar críticamente, no para hacerlo aprobar ni siquiera, sino hacerlo aplazar, o sea, para ver si memoriza y si sabe a la luz de simplemente memorizar un texto, digamos, ¿no? Entonces, un sistema educativo que alimenta ese hueco o esa herida o ese dolor en el subconsciente que genera generaciones, para la redundancia, generaciones de personas con este tipo de problemas de autoestima. Totalmente. Entonces, Y mira, quiero eso, expandir si un quieras, son poco. dos. Totalmente. Y acá tocaste, porque la verdad que me encanta igual este tema de psicología, creo que el liderazgo va mucho a lo que es la psicología para poder Sin conectar duda. con las personas, ¿no? Entonces, algo que siempre digo, igual trato de hasta hacerles entender, no solamente a las personas cercanas a mí, sino a mi mismo equipo, que puedan cambiar su narrativa, ¿no? Que Ujú. puedan cambiar su narrativa. Cada uno pone una narrativa, un significado a cada evento, ¿no? A cada Sí. evento, cada circunstancia. Entonces, depende de eso que igual pone la confianza. Entonces, es un tema de cambiar su subconsciente, porque yo veo el subconsciente como una computadora. Es un tema de Ujú. poder mandarle nueva información, una nueva historia, una nueva narrativa y cambiar tus acciones, ¿no? Entonces, la verdad, disculpa que te haya cortado en ese punto, pero creo que era crucial para expandir con la audiencia. Entonces, Sin nos duda. decías en cuestión de las características. El primero, propósito. Dos, autoevaluación, ¿no? Conocerse a sí mismo. Ujú. Y estás en el tercero del autoestima. Y el Autoestima. cuarto, Autoestima, correcto. salud. Y cuarto, que es algo que tenemos que tener sí o sí, es capacidad de gestión. O sea, el líder Perfecto. tiene que tener la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Eh, Totalmente. y eso es algo que a veces nosotros, los que estamos en liderazgo, y hemos estudiado el modelo gringo, el modelo estadounidense de liderazgo más consciente, ¿me entendés? Más thoughtful, nos olvidamos que los líderes tienen que ver con los resultados también, con la Claro, meta, con hacer que las cosas totalmente. pasen, con llegar a las metas, Entonces, la capacidad de gestión es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Esa capacidad de gestión todos estos puntos tienen quizás 30 puntos debajo que pueden reforzar o ayudarte a generar, digamos, ¿no? Pero uno de los puntos más importantes que vos tenés que aprender a desarrollar si vas a aprender a liderar, cuando hablamos de la capacidad de gestión, es la capacidad de ser disciplinado. O sea, la capacidad de tener un orden, una estructura, la capacidad de poder combatir tus mismas tendencias a quedarte, a no hacer más, a hacer lo mínimo,
tenés que aprender a liderar esas tendencias en tu corazón. Y eso se hace con disciplina. Y por eso siempre que hablo de liderazgo, a veces empieza a salir a correr. Claro. Lo que dice, por ejemplo, Jordan Peterson en una de sus 12 reglas para vivir es, tende tu cama. Si querés cambiar el mundo, tende tu cama primero, acomoda tu cuarto primero. O sea, porque ahí vos estás desarrollando la disciplina necesaria para poder tomar otro tipo de decisiones. Entonces, Totalmente. considero de que eso es importante. Si querés estas 4 cosas, hay más, pero 4 cosas que podríamos desmenuzar un montón, que tienen que ver, como te decía, primero con la filosofía personal, segundo con el autoconocimiento, tercero con la capacidad de tener una buena autoestima y lo último con gestión.